ahora soy yo. Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas tardes, un gusto Buenas verlos. Damos noches. gracias a Dios por su presencia y damos gracias a Dios porque ya el profesor se refrescó. Venimos de otra reunión nosotros anterior a esta y bueno, Dani se peinó, se lavó la cara, se acomodó su barba y habrá hecho unos ejercicios de relajación de glotis para cuando uno habla mucho no tener complicaciones. Y bueno, hermanos, estamos ya para dar paso a otra clase de vida de Cristo. La verdad, en la semana pasada fue algo muy lindo. No es fácil traspasar la pantalla, ¿verdad? Lo decía y lo reitero, pero cuando hay dedicación, hay pasión por la escritura, se logra. Y lo hace Dios, no lo hacen los hombres. Pero aquellos que conocen a Oscar Naranjo, un día nos encontramos y me dice, eso, obviamente, conciervo, nos conocemos. Y me dice, Carlito, dice, la gloria para Dios, pero el aplauso para los hombres. Y aplaudía acá. Hermano, a veces hay que alentarnos de esa manera, ¿no? Eh, Sin llevar demasiado alto, más alto que Dios al hombre, pero sí valorando el esfuerzo y dando gracias por lo que Dios puede hacer a través de los hombres. Vamos a orar, ¿les parece? Parece que tengamos una palabra de oración antes que nuestro hermano Daniel comience con la clase. A nuestro nicaragüense firme, le voy a pedir que nos dirija el Señor en oración. Víctor, por favor. Amén. Buenas noches. Oremos. Señor, te damos inmensamente gracias por cuidar de nosotros, cuidar de nuestras familias, Señor, por proveer para nuestras necesidades, Padre. Y en este momento tan especial, Señor, que el hermano Rojas va a transmitir, Señor, lo que tú pones en su corazón. Te pido que lo guíes, Señor, que nos revele tu santa palabra y que, Señor, seamos edificados para nosotros también ir y edificar a otros hermanos con tu palabra, Señor. Gracias por este momento especial que nos permites compartir juntos como hermanos, a pesar de las nacionalidades. Tenemos un Dios que eres tú, Señor. Amén y amén. 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 Muy buenas noches para todos, hermanos. Señor les bendiga. Espero que tengan algunos una buena tarde, otros una buena noche ya. De este lado para el lado del sur del continente ya estamos a la noche. Así que damos gracias al Señor por una oportunidad más, un martes más para estar juntos. Gracias al Señor, ¿verdad, hermano? El Señor ha sido bueno, misericordioso, lleno de amor, y nos ha permitido un martes más juntos. La gloria sea para nuestro Dios. Hermanos, espero no haber roto ningún tímpano con el coro que les mandé la otra vez. Si fue de bendición, amén. Es un coro que habla de Jesús, que para muchos Jesucristo es cualquier otra cosa, totalmente diferente y distante a lo que es para mí. Y espero que para usted también sea el Rey del universo, que para usted sea su Señor y su Salvador. Así que Amén. esta clase, hermanos, nos va a llevar una vez más siempre a ver a Cristo, nos va a llevar una vez más a ver en su palabra qué es lo que el Señor dijo y quién es sí mismo. Y creo que en la última parte del martes pasado hablábamos de eso, ¿verdad? De quién es Jesús y qué dijo Jesús de sí mismo. Entonces, hoy vamos a continuar, hermanos, por la gracia de Dios, y les voy a dar un versículo que va a ser nuestra introducción del día de hoy. La cita bíblica para nosotros hoy, que vamos a comenzar a ver un poquito, qué dijo, o sea, ya vimos qué es lo que dijo Jesús. Y entre esas cosas que él ya dijo de sí mismo,
Jesús también dijo ser el Mesías, el Cristo, el Rey ungido de Dios. Cosa que nadie más puede atribuirse, y no solo atribuirse este nombre o este título, si no tiene algo que lo respalde o algo que dé evidencia de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo. Entonces, si son tan amables, hermanos, si ustedes tienen su Biblia por allí, les invito a ir al libro de Juan, capítulo 1, el verso 41 dice así, hermanos. Juan 1:41 dice: Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hermanos, este es otro término que a menudo en el Nuevo Testamento se utiliza, se menciona, y es el de el Mesías. Ahora, ¿qué significa lo del Mesías? Bueno, ahí vimos recién en el versículo 41 que Mesías es el Cristo. El Cristo. Los judíos, hermanos, ellos conocían las escrituras del Antiguo Testamento y seguramente, hermanos, no podemos decir a cabalidad ni por 100%, pero seguramente ellos habrían sabido que el Mesías prometido era ni más ni menos que algunos nombres que nosotros quizá hemos escuchado de la palabra de Dios y que vamos a volver a recordar en esta nochecita rápidamente. Seguramente ellos escucharon de el rey, de un rey cuyo nombre es Dios fuerte. Seguramente y ellos, hermanos, ¿por qué les digo que ellos sabían? Porque estos nombres, estos títulos que ellos podrían recordar de las Escrituras, estaban justamente en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías habla, y será oportuno, hermanos, que nosotros leamos estas citas. Isaías, hermanos, busque por favor. Isaías capítulo 9, el verso 6. Isaías capítulo 9, del verso 6 al 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, los judíos habían escuchado en el Antiguo Testamento acerca de el rey cuyo nombre es Dios fuerte. Pero con esto solo, no, quizá a alguien no le alcance, no le baste. Ellos también escucharon que este mismo rey o este gobernante es el eterno Dios. No solo el Dios fuerte, sino el eterno Dios. Y vaya conmigo también, por favor, al libro de Daniel, capítulo 7, Daniel capítulo 7, el verso 13, que dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí que las nubes del cielo, que hay aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio y gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno,
que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. El rey o el gobernante que es el eterno Dios. Este es el que ellos también habían escuchado desde el Antiguo Testamento. Se lo sabían a esto. También, hermanos, es el rey cuyo dominio o cuyo reino no acabaría, como ahí también lo menciona, sino que sería de un dominio eterno. Y también lo habla en el libro de Miqueas en el Antiguo Testamento. O sea, el nombre, cuando se le daba un nombre a alguien, aseguraba ser lo que realmente era. ¿No? Hoy día nosotros podemos escuchar de algunos nombres o títulos que se le dan a las personas por sus profesiones, por lo que trabajan, por lo que se dedican, por lo que han estudiado, por lo que han avanzado, etcétera, y de ahí deriva un nombre. Fulano de tal es tal cosa, porque tiene un nombre que asegura todo lo que hizo. Y obviamente que respaldará este nombre todo lo que va a hacer en un futuro. Pero cuando un hombre aseguraba ser el Mesías o el Cristo, era como que si alguien hoy nos viniera a nosotros y nos dijera, bueno, mirá, Daniel, quiero que sepas que yo soy el rey prometido por Dios. Aquel que es el eterno y el poderoso Dios. Quiero que sepa, Daniel, o hermano, usted que voy a gobernar por los siglos de los siglos. ¿Qué pensaría si tú y yo, qué pensaríamos si nuestro presidente en nuestro país dijera algo semejante? Diríamos, este hombre no está en sus cabales. Lo que me está diciendo, me parece que aquí nosotros en el Uruguay tenemos, y creo que en Argentina también, un refrán que dice, no le llega el agua al tanque. A le faltan algunos caramelitos, no tiene todos los patitos en fila. Me parece que no va, no le está yendo muy bien. Pensaríamos cualquier cosa si alguien viniera, así fuera nuestro presidente, si viniera y nos dijera semejante cosa. Mejor que no haya nadie que lo diga. Espero en el Señor que no haya nadie que lo diga. Ahora, esto me remite, hermanos, a que hace no muchos días atrás, un presidente latinoamericano habló acerca de nuestro Señor Jesús. Un presidente que dice, donde, ahora cuando el hermano Carlos decía traspasar la cámara, llegar, tener alcance, cuando una persona importante dice ante las cámaras que Jesús fue un niño palestino, que Jesús fue el primer imperialista que se conoce en esta historia moderna y que Jesús fue crucificado injustamente, y acá vamos a abrir un paréntesis, y esto es correcto, esto es cierto, fue crucificado, pero fue crucificado por el Imperio Español. ¿Qué podemos nosotros pensar de alguien así? ¿Qué podemos nosotros decir? Bueno, esta es la concepción, esto es lo que el mundo realmente sabe de Cristo. Esto es lo que las demás personas que quizás no tienen ni idea, hermano, de Cristo, que no les importa Cristo, van a tener una concepción de que Jesús fue esto, como decíamos en la clase pasada, un revolucionario, una persona socialista, una persona que era como el Robin Hood. Esto es lo que nosotros podemos tener como una concepción de nuestro Señor Jesús.
cuando él mismo, Señor Jesús, está diciendo que él era el Mesías, que él era el Cristo? Dice la palabra de Dios, hermanos. Le dijo a la mujer en Juan 4:25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y qué le dice Jesús? Bueno, seguí esperando. ¿Qué le dice Jesús? Bueno, quédate aquí en este lugar y esperá que va a venir alguno que va a decir, quizá tenga suerte y alguien venga y te responda a esa pregunta. No, el Señor Jesús mismo dice, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. No está, hermano, diciendo por bocas de otros. Lo está diciendo Él mismo, el Señor mismo. Jesús está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Hermanos, esta respuesta de parte de nuestro Señor Jesús para con esta mujer es sublime, es majestuosa la declaración de Jesús. Esta mujer ahora se encuentra cara a cara con el Salvador del mundo, con el Mesías. Y hermano, la pregunta que me gustaría hacerte a ti y me gustaría que en el afán de que tú puedas tener celo por las almas, cuando tú hablas a otra persona acerca de Cristo, la pregunta sería, bueno, no importa quién sos, no importa dónde te encuentres, no importa qué situación tenés. La pregunta es, ¿tú has hallado alguna vez, te has encontrado alguna vez cara a cara con el Señor Jesucristo? Entiendo, hermano, quizá que por el testimonio de nosotros aquí, siendo cristianos, una vez nos encontramos frente a frente con el Señor, cara a cara con el Señor. Y hemos quizá derramado nuestras lágrimas y hemos abierto nuestro corazón a Cristo. Ahora, la gente que anda ahí alrededor nuestro, nuestros propios familiares o amigos cercanos que amamos, que queremos, que no queremos que ninguno se pierda, ¿alguna vez se han encontrado cara a cara, frente a frente con el Señor Jesucristo? Como esta mujer se encontró este día. Ella se halló en la presencia de Dios en ese momento. Yo soy, dice, el que habla contigo. El mismo Señor le responde, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y hermano, usted quizá ahí sentado en su casa me puede decir, bueno, pero hermano Daniel, yo ya esto lo sé. Bueno, ¿qué haces con esto, hermano? ¿Qué haces? ¿Te lo dejas guardado en una cajita, ahí al lado de la mesita de luz, al lado de la Biblia, en el comedor de tu casa, como si fuera una reliquia? ¿O lo hablas con otros, lo compartes con otros, le cuentas a otros de que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo? ¿O te lo vas a quedar para ti nomás? Pero recuerda que el Señor dijo, Él mismo dijo, yo soy el Dios fuerte, el Rey que gobierna eternamente, que mi dominio no se acaba, no se termina, un dominio eterno, lo dijo el Señor Jesús. También el Señor Jesús dijo ser el Hijo de Dios. Yo soy, dice el Señor, el Hijo de Dios. En el libro de Juan, el capítulo 10, el verso 36 dice, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Yo soy el Hijo de Dios. Eso dijo Jesús. También en el mismo libro de Juan, un capítulo anterior, el capítulo 9, el verso 35 en adelante dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees
tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. El mismísimo Jesús está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Y acá hay un sinfín de quizá declaraciones de distintas, no sé si llamarle religiones, sectas, como usted quiera, que siempre están poniendo que no es el Hijo, que podría ser cualquier otra cosa menos el Hijo de Dios, porque no puede ser el Hijo de Dios, porque ¿cómo Dios va a tener un hijo en la tierra? Ahora, si nosotros vamos a la palabra de Dios, ya nos debería alcanzar con que el Señor Jesús está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Pero también Pedro contesta de manera correcta en Mateo 16:16, le dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, para tener estos nombres, hermanos, tiene que haber un respaldo atrás. La Biblia lo respalda, el mismísimo Señor Jesús lo respalda, y sus discípulos también lo respaldan. De manera correcta, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, los discípulos tenían que tomar decisiones, como usted y como yo. Ahora, ellos toman decisión y en el caso de Pedro, él hace una confesión y es evidente que Simón Pedro fue el portavoz del grupo, hermanos. El portavoz de los discípulos. Dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres el ungido. Tú eres aquel que se había predicho con tanta anticipación en el Antiguo Testamento. El Señor, el que iba a cumplir con todas aquellas profecías. Pero no se queda solamente ahí Pedro, sino que también le dice, el Hijo del Dios viviente. Y hay que hacer un pequeño punto, un ápice acá, en resaltar este punto, porque hasta el momento, y la Biblia no lo registra anteriormente, esta es la mejor confesión y el más alto tributo que se le puede dar al Señor Jesús. El Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿cómo sabía Pedro quién era Cristo? ¿Cómo sabía él? Bueno, uno podría decir porque andaba con él, porque tuvo la oportunidad de escucharle, porque vio señales, porque vio milagros. Bueno, pero Pedro sabía quién era Cristo, porque en Mateo 16:17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo sabía entonces Pedro que era el Cristo? ¿Cómo sabía que era el Hijo de Dios? Porque el Padre que está en los cielos fue quien se lo reveló. Solo el Espíritu Santo, hermano, puede hacer que Cristo sea conocido por una persona. Y, hermanos, algunas veces, no digo que siempre, pero algunas veces nosotros nos arrobamos y le quitamos la gloria a Dios. Y parece ser como que en las iglesias bautistas o bíblicas fundamentales está prohibido hablar del Espíritu Santo. Y si se habla del Espíritu Santo, es uno de esos, aleluya, gloria a Dios, y sale corriendo y salta. Y no se predica, no se habla del Espíritu Santo.
Pero solo el Espíritu Santo, hermanos, puede hacer que Cristo sea conocido por una persona. No usted, no su plática, su charla, su conversación, no su palabra, no tu buen léxico, no cuánto tú sabes, no cuánto tú estudias. Ahora, que Dios puede utilizar todo eso, sí, lo puede usar. Pero solo es el Espíritu Santo que puede hacer que Cristo sea conocido por una persona. No son tus horas de estudio de Biblia, no son todo tu conocimiento teológico, no son si puedes o no puedes estudiar, interpretar el hebreo, el griego, el latín, ni nada de eso. Ningún ser humano, hermano, puede hoy llamar a Jesús el Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Y solo el Espíritu Santo de Dios puede tomar las cosas que son de Cristo y revelársela al hombre, como lo ha hecho contigo, como lo ha hecho conmigo. El Señor se ha revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús le dice a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Usted y yo, hermanos, hemos conocido a Cristo, sabemos de Cristo, Cristo se nos ha revelado a nuestro cuerpo, a nuestra vida, a nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo. Ahora, podríamos nosotros quizás responder, Pedro sabía de Cristo porque era un hombre muy inteligente. Era, como decimos, un cráneo, un bocho. Podríamos decir, bueno, Pedro sabía que él era el Hijo de Dios viviente porque se dio cuenta, Pedro, un hombre vivo, astuto, se dio cuenta por sí mismo. Ah, este es. Ahí tengo las pruebas. O porque otro se lo dijo, algún otro de los discípulos. No, hermano. El Padre Celestial le abrió los ojos y se lo reveló. No te lo reveló carne ni sangre, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto, hermanos, debería ser algo importante para nosotros grabar en nuestra cabecita y en nuestro corazón. Sí, el Señor puede usarte, sí, el Señor va a usarte, pero la obra no es tuya y será el Espíritu Santo de Dios que se revele a los corazones o al corazón de aquel familiar, amigo, vecino, etcétera, que tú estés dando las buenas nuevas de salvación. Hermanos, cuando el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito o el hijo bendito de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Qué responde Jesús? En Marcos capítulo 14, el versículo 61, hermanos, vea lo que dice. Marcos 14, 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En un principio, hermanos, no, se nota, se ve y es evidente que hay un silencio de parte del Señor. Jesús, y este silencio, quizá hasta incomoda y sorprende un poco al sumo sacerdote. Lo incomoda, porque
Quizá él estaba buscando y necesitaba una respuesta rápida. Quizá él quería una respuesta de Jesús para ver si él mismo termina de condenarse. Pero finalmente el sumo sacerdote lo pone bajo juramento, y bajo ese juramento Jesús afirma ser el Mesías, Jesús afirma ser el Hijo. Y no hay otro título mayor que se pueda presentar. Jesús aquí está añadiendo un derecho que solo podía pertenecer al Hijo de Dios. Una vez más, dice que él callaba, él nada respondía, y el sacerdote le vuelve a preguntar: ¿eres tú el Cristo, Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dice: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. El Señor añade un derecho que solo Él puede tener. Yo soy el Hijo de Dios. Ahora, algunas personas también pueden decir: es cierto que Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, pero nunca dijo que Él era Dios. Él no era Dios. Esto es lo que muchos dicen. Él era solo el Hijo de Dios. Pero entonces, hermanos, ¿qué significa realmente esta expresión de Hijo de Dios? En los días, hermanos, en que Cristo estaba en la tierra, ¿qué significaba realmente esta expresión Hijo de Dios? ¿Cómo fue que entendieron entonces los judíos esta expresión Hijo de Dios? ¿Habría acaso algún significado para los judíos esto de el Hijo de Dios? Si un hombre, hermanos, decía en aquellos tiempos que Dios era su padre, obviamente está asegurando que él era el Hijo de Dios. Está haciendo o se está haciendo igual a Dios. Jesús, al declararse Hijo de Dios, está haciéndose igual a Dios. Y acá, hermanos, es cuando hay muchos que se les devorona todo, hay a muchos que se le cae todo, porque no pueden entender que sea igual a Dios. Y es donde surgen estos cuestionamientos, estas supuestas incongruencias de parte de los cristianos, que la Biblia se contradice porque hay un solo Dios. Entonces, ¿cómo hay uno, dos, tres dioses? ¿Cuántos dioses hay? Si ahora encontramos que el Hijo de Dios es igual a Dios, se está haciendo igual a Dios. En Juan 5:18 dice, hermanos: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, que ya era bastante, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Eso lo dice Juan. El Señor Jesús está asegurando que Él es el Hijo de Dios, pero también está haciéndose igual a Dios. Haciéndose, dice la última parte de Juan 5:18, haciéndose igual a Dios. Los judíos, hermanos, nunca abandonaron el propósito de matarla, de darle captura. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ellos podrían sentarse y, como hacemos comúnmente nosotros, cruzarnos de brazos esperando a que pase algo?
Bueno, solo podrían haberse cruzado de brazos esperando a que pase algo hasta que tenían a Jesús en la cruz. Porque por esto procuraban matarle. No solo porque quebrantaba el día de reposo, no solo porque estaba yendo en contra de sus creencias de antaño, rompiendo algunas reglas, sino porque él estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo me hago igual a Dios. De modo, hermanos, que en los días de Cristo estaba en la tierra esa expresión, Hijo de Dios. Y el significado de Hijo de Dios es igual a Dios. Ahora, sé que hace algún tiempo atrás hubo al menos un pastor que esbozó una idea de que, bueno, si nosotros somos hijos de Dios, nosotros también somos pequeños dioses. Y eso es una gran mentira, un gran engaño. No, nosotros, hermanos, en esta tierra aquí, nuestro anhelo es ser como Cristo, pero de este lado de la gloria no vamos a ser nunca como Cristo. De este lado no vamos a poder. No podemos arrobarnos nosotros y autodenominarnos que nosotros, como yo soy hijo de Dios, yo también soy Dios entonces. No, hermano. Hijo de Dios, y quien se hizo hijo de Dios fue nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Él era igual a Dios, porque Él era el Cordero sin mancha, sin pecado, justo, puro, que ninguno de nosotros puede con eso, de este lado de la gloria. El día de mañana, cuando estemos en la presencia de Dios, y amén por eso, ahí seremos sin mancha, sin pecado. Pero de este lado no. No podemos decir nosotros que somos pequeños dioses. Supongamos, hermano, que hay un señor, y espero que no haya ninguno de ustedes aquí con este nombre y apellido, pero supongamos que hay un hombre que se llama Juan González, y su padre se llama Pedro González. A ver, preguntémonos, ¿será cierto que Juan González es hijo de González? ¿Será cierto que Juan González también es González? Sí. Juan González es hijo de González. Y también él mismo es González. Ahora, Jesucristo es el Hijo de Dios y él también es Dios el Hijo. Él no estaba solo. Él no era solo Dios, sino que él era Dios. Dios con él. Él no estaba solo, era Dios con él. Por eso dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No le podemos nosotros sacar a Jesús, desligarlo, hermanos, de este concepto de que Dios por un lado, Jesús por el otro. Hermanos, yo no, y hoy estuvimos hablando con los hermanos en una charla que tuvimos anterior a este tiempo. Yo no soy ningún experto en griego. La verdad que debería saber capaz un poquito más y sé menos de lo que realmente necesito saber hoy. Pero en la tercera parte del versículo, ahí que nosotros leímos en Juan 1:1, está bien claro. Y lo aclara bien. Dice, y el verbo era Dios. Esta es una declaración clara, hermanos, y una declaración que es enfática.
expresa que el Señor Jesucristo es Dios. En el griego, hermanos, es aún más claro, más específico que esto. Porque en el idioma griego, la palabra importante se coloca al principio de la oración. Entonces, podríamos nosotros leer, en vez de, y el verbo era Dios, la manera correcta quizá que lo escribe el griego, dice, Dios era el verbo. Y eso, hermanos, eso es enfático. Eso no debe dejarnos a nosotros ninguna duda. No se puede expresar con tanto énfasis más claro que esto. Dios era el verbo. Ahora, nosotros creemos que se puede negar entonces esta deidad de Cristo. No, hermano, no es posible. Las primeras 3 declaraciones en el Evangelio ahí de Juan lo resumen bien. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es verdad que hay algunas sectas que tratan de negar esta deidad de Jesucristo, pero para tratar de afirmar tal cosa, o tal engaño, o tal mentira, tienen que recurrir a algunas acciones de engaño para tratar de conseguir algo. Algunos lo llaman el estratagema o algo engañoso, que lo único que procuran es una supuesta traducción de la Biblia en la que ellos presentan un punto de vista personal, el cual dice que el griego no dice tal cosa. Pero yo les invito, hermano, aunque usted no tenga mucho conocimiento o que ya tenga más conocimiento que yo, y que seguro que lo va a tener, pero que busque, a ver, indague un poquito más. Porque hay muchos que tienen su propia traducción de la Biblia y tienen su propio punto de vista en esto. Y se olvidan, porque lo están haciendo con engaño, se olvidan de lo que realmente dice el griego. Y el griego pone, al principio, pone, Dios era el verbo. O sea, el Señor Jesús, hermanos, posee la naturaleza divina. Él es el Hijo de Dios y Él también es uno con Dios. Este es el Cristo que nosotros creemos. Este es el Señor. Este es el que murió por nosotros en la cruenta cruz. Yo y el Padre, dice, uno somos, dice el mismísimo Señor Jesús. Jesús realmente, hermanos, Jesús realmente, Él era Dios. También en Juan 10:33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, ellos querían matarlo, ellos querían apedrearlo, pero a la misma vez están en cierta manera reconociendo que él se hacía Dios. Y se enojaron los judíos porque el Señor Jesús dijo tal cosa. Bueno, dice, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Hay una cosa segura, hermanos, es que en aquellos entonces, en aquellos tiempos, los que oyeron comprendieron muy bien a Jesús, porque Jesús se presentó como igual a Dios. Otra cosa es que ellos en la antigüedad quisieron también enojarse
y terminar con la vida de nuestro Señor. Pero Jesús se presentó bien claro. Jesús presentó lo que nosotros podríamos denominar hoy sus credenciales. Él mostró quién realmente era. No había ninguna manera posible de negar lo que el Señor Jesús mostró. Las señales, sus milagros, la sanidad que tuvo con tantas personas. No se podía negar la evidencia. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos muestra esas evidencias. Tenemos relatos bíblicos, algunos con un poco más de detalle, otros con un poco menos de detalle, pero es innegable la evidencia de quién realmente era nuestro Señor Jesús. Ahora, entonces, tanto como ahora, las evidencias quieren ser destruidas, horadadas afuera, eso no sirve, eso es caduco, eso es viejo. Hoy día tampoco sirve para este mundo las evidencias de la palabra de Dios que muestran realmente quién es Jesús. Entonces, en aquel tiempo, como ahora también, le acusan al Señor Jesús diciendo que estaba blasfemando. Le acusan de hacerse llamar el Hijo de Dios o el Dios mismo. O sea, ha pasado tanto tiempo y el mundo sigue en estas cuestiones, sigue igual o peor. Porque el mundo ha dado pasos inmensos de tecnología, ni hablar, de salud, de comunicaciones, de lo que usted quiera. El ser humano es distinto. Hombres y mujeres nos manejamos distintos. Y decimos, bueno, pero antes no podíamos tal cosa y ahora podemos esto y aquello. Y alguno habrá por allá que diga, bueno, pero antes era mejor, se vivía mejor. Todo tiempo pasado fue, no sé si todo tiempo pasado fue mejor. Pero lo que sí sé, hermano, que en aquellos tiempos, cuando a sus papás, a tus abuelos, a nosotros mismos, y hasta que Dios lo permita, a nuestros hijos y nuestros nietos van a seguir acusando falsamente, aún con evidencias de la palabra de Dios, de quién realmente es Cristo. Lo van a seguir haciendo. Y nosotros tendríamos que ir atrás poniendo con evidencias bíblicas quién realmente es Jesús. ¿Quién dijo que Él era? ¿Y quiénes dijeron los demás que Él era? Entonces, hermano, ¿quién cree usted que es Jesús? ¿Qué dices tú? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo puedes escuchar a alguien que te responda a tu pregunta? Bueno, vecino, bueno, abuelito, ¿y usted quién cree que es Jesús? ¿Qué es lo que me puede decir usted? Porque el mismísimo Señor Jesús hace esta pregunta. En Mateo 16:15, Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Quién es? Hermanos, les voy a dejar antes de irnos al descanso, que si a la vuelta, cuando volvamos a las 21:30, son 21:10, 21:20, perdón, si usted quiere abrir su micrófono y responda, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Así que vamos a dejar por acá y en 10 minutitos vamos a volver. Mateo 16:15. Él les dijo, ¿y vosotros
¿quién decís que soy yo? Amén. Bien, entonces, en 10 minutitos regresamos, hermanos. Le agradezco que a la vuelta abra su micrófono y en breves palabras, lo que más conciso pueda ser mejor, para darle la oportunidad a todos, que nos diga, a ver, ¿quién es Jesús para ti? Amén. Nos vamos 10 minutitos y regresamos.
Bien, mis hermanos, quedan 3 minutitos para que vayan terminando su té, su café, su sándwich, y volvamos a las clases. Ya estamos ahí, de esta apasionante clase de la vida de Cristo y de quién es Cristo. Y tenemos el desafío planteado por Daniel, y que usted tiene que activar su micrófono y en breves palabras decir quién es Cristo para usted. No tuvo mejor ocurrencia, Daniel, ¿no? Bueno, hermano Dani, todo tuyo, Muy el bien. auditorio. Muy bien, hermanos. Si lo hacemos de manera civilizada va a ser mejor, ¿verdad? Pero no, active su micrófono ahí y no está obligado a hacerlo, hermano, pero sería bueno escucharlo, a ver qué nos puede comentar usted, hermano. ¿Qué dice usted? ¿Quién era o quién es Jesús para usted? Mi Salvador y Señor. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Daniel, Hermano Víctor. Para mí Jesús es todo en mi vida. Amén. Y Jesús es mi Salvador, mi Señor, mi todo. Hermana Volpi. Cuando era chica era solamente un personaje de la historia que me contaban, pero a los 10 años, desde los 10 años empezó a ser mi Salvador y empecé a conocerlo y termina siendo no solo el Salvador, sino el consejero, el Redentor, el que me lleva siempre al Padre, el que me perdona. Amén. Para También mí, yo, Jesús es mi maestro y mi guía. Amén, hermano Rubén, hermano Gerardo. yo podría decir que Jesús, aparte de ser nuestro Salvador, es Dios, como lo afirma su palabra en el libro de Tito y en muchos otros pasajes, pero específicamente en Tito, capítulo 3, del 4 al 6, nos habla de la Trinidad. Versículo 4 nos dice que es Dios nuestro Salvador. Versículo 5, que es por renovación el Espíritu Santo, y el versículo 6 dice que Él derramó en nosotros abundante vida por medio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. O sea que Jesús es todo, es Dios mismo, encarnado. Amén. Hermano Gerardo, hermano Carlos. Bueno, cuando lo recibí, cuando le abrí mi corazón, fue mi Salvador, obviamente, primero. Llegó a ser mi Señor con el paso del tiempo, cuando entendí que yo no podía manejar mi vida mejor que la manejaría Él. Hoy es mi todo, pero sobre todas las cosas es mi Señor, pero también es mi esperanza, hermano, porque un día le veré cara a cara, y eso me alienta a seguir. Es mi esperanza y mi ánimo a continuar en la lucha, teniendo presente de que aquí estamos de paso y que gracias a la salvación que obtuvimos, Él nos libra de la ira venidera y nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Y allí vamos. Amén. Hermano Lorgio. Hermanos, buenas noches. Para mí, nuestro Señor Jesucristo es Dios y mi Salvador, mi Señor. Es todo un conjunto de cosas para mí en realidad. Él es todo. Gracias, hermanos. Amén. ¿Habría alguien más? Schubert. Sí, estaba buscando este versículo en la carta primera de Juan, que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. 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 ¿Qué tal? Dani, Buenas noches. Para mí es la vid. Yo soy el pámpano que dependo de él. Amén. Hermano Tilio. para mí él es mi dueño, porque él pagó por mí. Muy bien.
Muy bien. Hermanos, la verdad es que obviamente que todas estas cosas que nosotros manifestamos son ciertas, son correctas, ¿verdad? Pero con una mano en el corazón, hermanos, nos quedamos cortos, ¿verdad? Nos quedamos cortos en decir quién realmente es, más allá de las palabras que nosotros podemos esbozar, que podemos decir. Y en cuanto a este versículo que compartía antes del tiempo del descanso, cuando el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, una vez más nosotros vemos que los discípulos ellos tenían que tomar una decisión y tenían que hacer una confesión, ¿no? Y evidentemente también lo vimos que Pedro como que toma la lanza y es el portavoz del grupo, ¿no? Él se pone al frente diciendo, bueno, tú eres el Cristo, el Mesías, ¿no? Significaba el Mesías, el ungido, aquel que había sido predicho en el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús ahora estaba en el tiempo de cumplimiento de estas profecías, ¿no? Por eso que el Señor Jesús hace esta pregunta a sus discípulos, que es importante, de la misma manera que para nosotros es importante. No nos cansemos de reconocer nosotros quién realmente es Jesús para nuestra vida. Podríamos escuchar testimonios de todos nosotros, de cómo Dios ha cambiado, ha obrado en nuestra vida, cómo nos ha pasado de muerte a vida, cómo nos ha quitado del fango, del lodo, cómo nos ha limpiado con su preciosa sangre. Vamos a escuchar testimonios que verdaderamente pueden quebrarnos hasta el llanto, hasta la emoción. Ahora, ¿qué dicen nuestros amigos y nuestros familiares? ¿Qué será el destino eterno de nuestros amigos y de nuestros familiares? Que va encadenado a esta pregunta: ¿quién es Cristo para ellos? ¿Dónde van a pasar la eternidad y a dónde van a pertenecer eternamente? Esto va a depender, hermano, de cómo ellos y nosotros contestemos esta pregunta del Señor Jesús. ¿Quién? Lo voy a parafrasear para que lo entendamos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? Hermano, Jesús dice en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuando comenzamos, hermanos, el martes pasado, hablábamos de que, bueno, podríamos decir que, y hay gente que lo ha dicho, incluso en la antigüedad, en tiempos bíblicos, era un mentiroso. Jesús era un mentiroso. Y la realidad, hermanos, es que hay solo 3 respuestas honestas, pero hay una sola respuesta que es correcta. Algunos, con toda la honestidad del mundo, pueden decir, Jesús es un mentiroso, como aquellos en la antigüedad. Jesús es un lunático, como aquellos. Está endemoniado, demonio tiene. Un hombre que está mal, que está despistado totalmente. O la tercera respuesta, que es la correcta, más allá de las honestas, es la correcta, es que Jesús es el Señor. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Señor. Como algunos de ustedes lo dijeron. ¿Qué implica que es el Señor? Que es tu dueño, hermano. Que el Señor es tu dueño. Yo soy esclavo de Cristo. Antes mi Señor eran mis dueños. Antes de Cristo, otros eran mis señores.
pero el Señor pagó con su preciosa sangre y Él es el Señor, Él es el dueño de mi vida. Cuando yo recién me convertí, recibí una reprimenda bastante fuerte de mi pastor, porque yo venía con un bagaje siendo joven del mundo, y había una canción que cantaba en inglés. Ay, yo era fino para el inglés, hermano, no saben cuánto. Era como Tarzán hablando en inglés. Y cantaba, es mi vida, decía yo, is my life, decía yo. Con una gana. Y el pastor me paró y me llamó y me trajo, y no le digo que me zamarrió, lo hubiera hecho, pero me dijo, Daniel, no es tu vida, ya no es tu vida. Tú perteneces a Cristo. Él es tu Señor, Él pagó por ti. El precio es la sangre de Jesucristo, es la muerte de Jesús en el Calvario. Entonces, para el mundo en general, para tus amigos, tu familia, Jesús puede ser cualquier cosa. Pero para ti, que tú deseas que ninguno de ellos se pierda, sino que todos puedan estar en la eternidad por siempre, valga la redundancia, en ese destino eterno con Cristo, tú debes decirle, bueno, Él quiere ser tu Señor, quiere ser tu dueño. Él quiere ser tu Señor. No hace mucho tiempo atrás, un hermano que conocí en una iglesia no le gustó que yo le dijera que nosotros somos esclavos. Y obviamente él dice, bueno, yo no soy esclavo, yo soy libre. Y bueno, el concepto quizá lo tenés equivocado, hermano, porque yo no soy libre, yo soy de Cristo, yo soy esclavo del Señor, Él pagó por mí. No, pero yo no me considero que soy esclavo. Bueno, tristemente muchas veces son esclavos, y un altísimo porcentaje son esclavos del pecado, son esclavos del enemigo, son esclavos de Satanás. Pero yo prefiero ser esclavo de Cristo. ¿Usted qué dice? ¿Qué dice mi abuelo? ¿Qué dice mi padre? ¿Qué dice mi esposa, mis hijos? ¿Quién es Cristo? ¿Dónde van a pasar la eternidad? ¿Con un mentiroso, un lunático o con el Señor? Pero, hermano, que sea con el Señor. Por el bien de esas almas. Porque la muerte de Cristo no fue en vano. Cristo murió por ti, por mí, por todos aquellos que creen, que han creído en aquel nombre que es por sobre todo nombre. Hermanos, yo sé que nos queda un poquito más de tiempo, y yo les había comentado que sí vamos a hablar un poquito acerca del nacimiento y de la infancia del Señor Jesús. Pero quiero hacer una pequeña introducción a este tiempo, hermano. En el libro de Lucas capítulo 19, hermanos. Lucas 19, verso 10, dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra de Dios, hermanos, es como ninguna otra cosa. Es la palabra viva, capaz de cambiar vidas. Y hemos sido bendecidos y seguiremos siendo bendecidos cada vez que vamos a ella, a leerla, a escudriñarla, a estudiarla.
De la misma manera que nos quedamos cortos en decir, esto es Jesús para mí, nos quedamos cortos a la hora de tomar tiempo para ser bendecidos con la lectura de la palabra de Dios. Nos quedamos cortos, hermano. Entonces, ustedes ya han escuchado muchas veces esto, que la Biblia tiene 66 libros, que fue escrito por más de 40 autores distintos, que abarca un periodo de más de 1500 o 1600 años. Todas esas cosas. Pero el tema, hermanos, de la palabra de Dios, el tema de la Biblia, es la redención del hombre de la pena de su pecado por medio de la vida, de la muerte de Jesucristo, el propio, el mismísimo, el mero Hijo de Dios. Aunque nosotros podemos leer en la Biblia, hermanos, hablando un poquito acerca del nacimiento y de la infancia del Señor Jesús, no vamos a encontrar mucho de un Jesús siendo niño o un Jesús siendo un adolescente. Sí encontramos que tuvo un ministerio, sí encontramos obviamente que nació, lo encontramos a eso. Pero bueno, el ministerio del Señor Jesús, y lo hablábamos el martes pasado, tuvo su lapso de tiempo, ¿no? Tuvo esos 3 años y poquito, y el impacto del Señor Jesús durante ese tiempo fue tal hasta la fecha, que en el mundo no se conoce nadie que haya causado tanto impacto en haber vivido en esta tierra. Y bueno, nosotros en la Biblia tenemos los 4 evangelios, hermanos, estas buenas nuevas, que relatan la vida de Jesús, ¿no? Y después de los evangelios sigue el libro de los Hechos, que también narra, relata lo que sucede con la iglesia durante el primer siglo, después que el Señor Jesús es crucificado. Entonces, si nosotros leemos la Biblia y estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar la vida de Jesús desde el nacimiento hasta su muerte. Y ahí nos va a revelar mucho de lo que nosotros, algunas cosas ya sabemos, pero revelar quiere decir algo que nosotros necesitamos recordar o saber por primera vez. Es cierto, hermano, que nosotros quizá por tantos años que estamos en el ministerio, que estamos a la iglesia, que somos fieles, ya hemos sabido todo del nacimiento del Señor Jesús, pero la Biblia nos dice no solo lo que dijo o lo que hizo, sino cuándo y por qué lo dijo. Y esos a veces son detalles que se nos escapan, se nos quedan, y nos quedamos solamente, como decía una hermana allí, bueno, fue el Jesús el de la historieta nada más. Nos quedamos solamente con el niño Jesús en el pesebre. O nos quedamos solamente con que el Señor Jesús fue llevado por sus padres y después sus padres se volvieron y se quedó en el templo nada más. Cosas así. O nos quedamos solamente con que, Señor fue, se bautizó, el Señor fue a tal lugar, hizo tal cosa, pero en la Biblia, hermanos, especialmente en los evangelios y también en el libro de los Hechos, nos dice y nos cuenta no solo lo que dijo, lo que hizo, sino por qué, cuándo, cuál es el propósito. Y nos ayuda, hermanos, a entender la profundidad de el drama que vivía Jesús todos los días. Porque, hermanos, nosotros no podemos quedarnos con esta idea
de que Jesús era un niñito que vivía con una aureola sobre su cabeza todos los días. Es cierto que la Biblia no menciona muchas cosas, no menciona situaciones más allá de las que nosotros ya sabemos, pero las que nos mencionan nos dan respuesta a nosotros a quizás preguntas que tenemos en nuestra vida. ¿Quién es Jesús? Que hemos tratado de dilucidar en estas clases. ¿Para qué vino Jesús? ¿Cuál es el impacto que causó en aquel entonces? ¿Cuál es el impacto que causa en la actualidad? Y las respuestas, hermanos, las vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y van a ser respuestas que pueden sorprendernos. Quizás no tanto a ti, pero con tu afán, con tu deseo de evangelizar, de dar las buenas nuevas de salvación a otros, para otros quizás pueda ser hasta sorprendente. No sabía que Jesús era para esto. La vida de Jesús, hermano, no se narra solamente por una secuencia cronológica, una línea del tiempo que dan los evangelios. Está escrita con otro propósito, hermano, no solo cronológicamente. Y quiero comentarles algunas cositas que, como dije anteriormente, hermanos, posiblemente usted ya la sabe, pero espero que sea de bendición para algunos de ustedes también. Por ejemplo, el libro de Mateo, hermanos, es escrito ¿para quién? Para los judíos. Y el fin de este libro es de convencerlos que Jesús era el rey y el hijo de David. En Marcos está escrito para los romanos, que era el Salvador, el objetivo era que él era el Salvador y el siervo de Dios. En Lucas va escrito para los griegos y les dice también del Salvador y el perfecto Hijo del Hombre. Y en el último evangelio, en Juan, está escrito para todo el mundo. Y el fin de este libro de Juan es convencer de que Jesús es el único Salvador verdadero y el Hijo divino de Dios. O sea, distintos autores a distintas personas o grupos, pero básicamente el fin es el mismo. El Salvador, el Rey, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el perfecto, el santo, el puro, etc. Por ejemplo, Marcos es el que más se ajusta a una secuencia cronológica. Nosotros leemos Marcos, el Evangelio de Marcos, es el que más se ajusta a una línea cronológica. Mateo es distinto porque Mateo mezcla su relato de distintos eventos. Y el objetivo, podemos decir, de Mateo es ligar todo, ilustrar un aspecto particular de la vida de Jesús. O agrupar eventos similares. O sea, es precioso que nosotros podamos tomar tiempo para ver los evangelios y ver cuáles son los relatos de cada uno de ellos. Y si sigue o no, o si varía, o si sale de esa secuencia cronológica. Ahora, días pasados escuché a alguien que dijo que la Biblia tiene diferencias, que la Biblia se contradice. Bueno, si uno lo dice así rápidamente, posiblemente muchos van a decir, es cierto, sí, porque yo lo vi una vez y alguien me dijo, y bueno, algunos relatos, hermanos, probablemente usted note que algunos de los relatos bíblicos difieren. Donde Marco quizá dice una cosa, Lucas a lo mejor menciona
algún otro punto distinto, pero del mismo evento. A ver, hermano, si hay un micrófono ahí. Gracias. Decía, si Marcos dice una cosa, quizá Lucas dice otra cosa, pero acerca del mismo evento. Y esto no quiere decir que se esté contradiciendo. Por el contrario, eso significa que la Biblia no tiene errores, pero que la Biblia es totalmente consecuente. Uno lo ve con unos ojos, otro lo ve con otros ojos, con otra visión. La Biblia, hermanos, no tiene errores. Tiene variaciones, y esto ocurre cuando hay distintos autores que describen algo que cada uno quizás lo recordó de una manera distinta, de un evento distinto, o algo ocasional, pero describen eventos similares en ocasiones distintas, detalles distintos. Y qué bueno que sea así, hermano, porque esto nos ayuda a instruirnos con más cabalidad. Nos hace ver otro lado, otro punto, y nosotros podemos enriquecernos e instruirnos con más enriquecimiento para nosotros, y no para que quede en nosotros, ¿no? Sino para que podamos abrirlo para poder predicar de Cristo. Los 4 escritores, hermanos, mencionan diferentes autoridades del Imperio Romano. Las fechas, algunas se conocen exactas, porque como decía el hermano Osmar en la clase del mes pasado, nosotros podemos ir a la historia, a los libros de la historia, y que están registrados en los anales de la historia. Puede haber una pequeña variación, pero nosotros sabemos por la Biblia, sabemos en qué fechas se celebraban, por ejemplo, tal o cual, valga la redundancia, celebración de la fiesta judía, o en qué estación del año. Entonces, nosotros podemos seguir la vida de Jesús con exactitud a lo largo de sus años de ministerio, esos 3 años y poco de ministerio, aunque esto nos haga ir de un pasaje a otro al estudiar de su vida. Porque si nosotros tenemos el concepto, hermanos, que solamente leyendo el primero de los evangelios vamos a saber todo de la vida de Jesús, y estamos en un error, porque nos va a llevar a otro pasaje, nos va a llevar a otro libro para estudiar más de su vida. Hermanos, la verdad que la palabra de Dios sencillamente es un libro que nosotros podemos leer de principio a fin. Podemos leerlo. Entonces, hermano, la vida de Jesús aquí en la tierra, sabemos que vivió en una región norteña o al norte, donde todavía hoy nosotros conocemos estas tierras como la nación de Israel, está cerca del mar Mediterráneo, está el río Jordán, hoy día se menciona mucho el Medio Oriente, la guerra del Medio Oriente. Bueno, Israel allí se encontraba bajo un gobierno de un emperador romano, y esto lo leemos en la Biblia, lo conocemos de la palabra de Dios. Una provincia que estaba bajo el imperio de los romanos. Ahora, quiero terminar con esto, hermanos, hoy. Porque la vida de Jesús puede agruparse en 4 periodos principales. El primer periodo es el nacimiento. Desde su nacimiento podemos incluir su infancia hasta el comienzo del ministerio público. Ese es uno de los periodos.
El segundo periodo, hermano, de la vida de Jesús va desde su bautismo, ¿no? Que fue Juan el Bautista quien efectúa el bautismo del Señor Jesús, y va a lo largo de los primeros 2 años del ministerio público, principalmente en la región de Galilea. Ese es el segundo periodo. El tercer periodo podemos ubicarlo desde el último año de su ministerio, en Judea, en Samaria y en algún otro lugar más, incluyendo el viaje a Jerusalén. Y el cuarto y último periodo de la vida de Jesús, obviamente, hermanos, es la crucifixión, la muerte y la sepultura. Y algo que no debe quedar nunca atrás y nunca de olvidarnos de la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Esos podrían ser nuestros 4 puntos o 4 grupos o periodos principales de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como parte de una tarea, si así lo quiere usted tomar, le paso, hermano. Por favor, tome tiempo. Yo sé que no le va a dar posiblemente, pero ponga tiempo en leer alguno de los evangelios en esta semana. Alguno de ellos. ¿Tá? Y vea si el Señor Jesús, en ese evangelio que usted va a leer, cómo ministró el Señor Jesús de manera pública. Anótelo si quiere, en un papelito, en el celular, donde usted quiera. A ver, el Señor Jesús estuvo en tal lugar y ministró públicamente en tal tierra o en tal región. ¿Ah? Si puede, tómese ese tiempito. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? No solo lo que hizo, sino cuánto tiempo estuvo allí. ¿Ah? Eso en alguno de los evangelios. Y la segunda cosa, a modo de tarea, lea Hebreos 1, del 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Y en esa lectura, hermano, anote también en un papelito allí, la misma hoja, cuál fue el propósito de Dios al revelarnos a Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? Hebreos 1, del 1 al 3. Y si ustedes me hacen acordar, yo voy a procurar recordarlo. Para el próximo martes veremos a ver qué es lo que ponemos. ¿Me parece? Bien. Vamos a tener una palabrita de oración, hermanos, y luego vamos a pasarle la posta a nuestro hermano que no lo veo, Carlitos, o si no, al hermano Daniel, sí. tuvo que salir con urgencia, Carlitos. Ah, bueno, está. Entonces, hermano Rupert, después que ora, hermano, por favor, después tú nos puedes despedir y hacer la invitación, ¿tá? Para la próxima semana. Oramos, Padre Santo, gracias te damos, oh Señor, una vez más, por darnos esta oportunidad. Gracias por cada uno de los hermanos, oh Señor, que ha tomado y ha dispuesto este tiempo, Señor, para estar juntos en comunión. En tu nombre, Señor, nos reunimos siempre. Y te damos las gracias, oh Padre Santo, por Cristo Jesús. Gracias porque podamos tener nosotros manifestaciones de lo que realmente tú eres para nuestra vida, para nuestro ser, de la manera que tú has impactado, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestras familias,
Gracias, oh Señor, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, oh Señor, porque tú nos amas tanto, Padre Santo, y aún nosotros siendo tan débiles, oh Señor, te has dignado en mirarnos, en vernos. Y Señor, en tu amor que aún no podemos comprender, tú has enviado a tu Hijo Jesucristo para que Él, derramando su preciosa sangre en la cruz, pueda limpiar nuestros corazones de todo pecado, Señor. Ayúdanos, oh Padre Santo, a siempre tener los ojos puestos en ti, Padre. Que, Señor, no desviemos la vista ni la mirada de ti, Padre Santo, sabiendo que a nuestro alrededor hay tanto que puede llegar a confundirnos, que puede hacernos tropezar, Señor, y caer. Pero, Señor, que tú hagas de nosotros buenos hijos, obedientes a ti, Señor, a tu palabra, que seamos disciplinados en la lectura de tu palabra, que seamos disciplinados en la oración, Señor, que seamos fieles. Y, Señor, que podamos anhelar todos los días ser más como Cristo. Padre, cuida a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros mayores, oh Señor, a los hermanos de las congregaciones que están representadas hoy aquí, aquellos que se han de reunir mañana para tener tiempo de oración, otros los jueves, oh Señor, que tú proveas el tiempo, los espacios y la libertad, Señor, en cada uno de los países, en cada uno de los pueblos, de las ciudades, oh Señor, donde se predica el Evangelio de Cristo, donde se dan las buenas nuevas de salvación. Padre, a ti sea siempre la honra, la gloria, y gracias por la fidelidad de estos hermanos y la atención, Señor, de cada uno de ellos. Gracias por el compañerismo. Te pedimos, oh Señor, una buena noche de descanso, un buen día mañana, que todo lo que emprendamos, oh Señor, sea para tu honra y tu gloria. Te agradecemos por esto y tanto más, oh Padre Santo. Lo dejamos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermano Rubén. Amén, amén. Bien, muchas gracias, doctor Daniel, la enseñanza edificante. Bueno, si si no hubiera preguntas, bueno, daríamos por concluido esta clase, pero si hay preguntas, con toda confianza, pueden hacerlo para que tal vez Pastor Daniel lo pueda contestar ahora o la siguiente clase, ¿no? Sí, yo quería hacer una pregunta. No te Sí, quería adelante, complicar adelante. mucho no le quería complicar mucho la vida a Dani, pero es algo que me surgió, ¿no? Después de lo que habló hoy. ¿Cómo podemos tomar el periodo de preparación de nuestro Señor? Porque entendemos que Él pasó los primeros 30 años, digamos, sin ministrar. Y el ministerio después comenzó de los 30 hasta los 33 años, más o menos. Pero también tenemos como referencia que cuando vos nombrabas hoy que los padres se lo habían olvidado en el templo, él estaba dando clases y predicando delante de los rabinos. Así que, ¿cómo podemos tomar el periodo de preparación del Señor? Bien, hermano, evidentemente no hay muchos, en la Biblia, no hay muchas menciones a eso, pero sí hay otros libros que narran y cuentan que el Señor Jesús también fue instruido. O sea, algunas cosas hay en la Biblia, pero en materia de buscar en otros lugares, ¿sí? Parece un poco incongruente de mi parte decir que, bueno, que busquemos quizá en algún libro, no sé, de la historia, de, de alguno de los padres de la iglesia que narran, que cuentan, o por así decir, algún libro apócrifo. Pero sí es evidente que el Señor Jesús fue instruido y no podemos olvidarnos nunca de que Él era Dios. Entonces, esto más o menos como la pregunta
Bueno, entonces los discípulos no tenían instrucción, como un joven que diga, bueno, yo no necesito instruirme o prepararme o estudiar, porque los discípulos no tenían un centro de estudios bíblicos, no iban a la facultad ni nada más. Bueno, pero estuvieron con el maestro de maestros, el señor de señores, 3 años y moneditas. Sí que tuvieron instrucción. Y yo creo que sí, y voy a permitir, hermano, en buscarte material y, ¿por qué no, mencionarlo el próximo martes para ver un poquito más acerca de eso? Porque es cierto que puede surgir esa idea o esa duda, mejor dicho, de cómo se preparó entonces el Señor Jesús. Si la Biblia no narra nada de eso. Que no narre no quiere decir que no lo pasó. Pero sí, hermano Atilio, yo voy a buscar un poquito más de la información y voy a compartirlo con los hermanos. No, yo tomo como que el Señor fue preparado, porque también dentro de la preparación estuvieron los 40 días en el desierto. Fue parte de la preparación de Él. O sea, si Él fue preparado, ¿cuánto más necesitamos nosotros, no? La preparación. Pero sí, yo entiendo que fue preparado, lo que no puedo separar los tiempos. Vos nombraste cuatro periodos, digamos, y bueno, se me escapaba el de la preparación y qué sé yo, ¿dónde está encerrado eso? Nada más, pero no te quería complicar la vida. No, pero viste que desde el primer periodo que comentaba, va desde el nacimiento y bueno, incluye su infancia, ¿no? Hasta que comienza el ministerio público. Público queremos decir que está narrado en la Biblia, ¿verdad? Tenemos un claro testimonio de cuando, como bien mencionabas vos, Atilio, de cuando los padres salen de la ciudad y se encuentran que él no estaba. Qué negligentes los padres que se fueron sin el hijo. Pero bueno, el Señor, nuestro Señor, estaba allí enseñando, dando cátedra a los demás, y los demás escuchaban y sorprendidos, ¿verdad? O sea que no era ningún indocto ni ningún improvisado. El Señor tenía así su preparación para a tal corta edad, ¿no? Estamos hablando de un niño en ese entonces. Pero no sé, hermano, si alguno de ustedes tiene algún otro comentario al respecto, por favor. Sí, agregando un poco más, sabemos que Jesús es Dios. Y Dios, pues, para Él todo lo sabe, ¿no? Es todopoderoso y desde ya vemos en la palabra de Dios como aún siendo niño Él conocía las Escrituras y enseñaba. ¿Quién enseñaba? Él es Dios. Y Él sabía todo y conocía todo. Ahora, hay ciertas partes que no mencionan de la vida del Señor Jesús, porque yo creo que no era necesario, ¿no? Solamente Dios puso en la Biblia lo más importante, ¿no? Porque si se hablase de toda la vida del Señor Jesús, pues faltaría bibliotecas para poder enumerar y contar la historia de Jesús, ¿no? Bien, hermanos. Bueno, ahí un comentario dice, Víctor Adrián, ¿puede por favor enviar la tarea por WhatsApp? Porque tuve muy mala conexión y no la pude anotar, ¿no? Entonces, el pastor Daniel, hay un trabajito, mandarlo por WhatsApp, ¿sí? Bueno, Yo no lo hay... pongo en el grupo ahora. Ajá. ¿No hay alguna pregunta más? Sino para ya estar... Eso es todo, ¿no? Bien, bueno, gracias, Pastor Daniel. Gracias, Norma, Schubert, y a todos los que estuvieron pues, con nosotros el día de hoy. Ha sido una tarde muy bendecida, ¿no? Esperamos el siguiente martes, acá escuchando la palabra de Dios. Bueno, yo cuidando a mi hijito, pero ahí, atento, escuchando también, ¿no? Entonces, pero muy bueno. Ahí sí, ¿no? Ya. Bueno, bendiciones, hermanos. Estamos despedidos. Allí. Gracias, buenas Nos veremos, semanas. hermanos, el martes, Dios mediante. Bendiciones. Saludos para todos. Dios les bendiga. Buenas noches. Igualmente, hermanos.
vocecita Ahí de... decía, ahí. Parecía que era ayer, que era chiquitito.